Hace unos días fui a ver Baby Driver, la más reciente entrega del director Edgar Wright, más conocido por su trilogía El Corneto y por Scott Pilgrim contra el Mundo, las cuales son algunas de las mejores y más ingeniosas comedias que he visto, y en ellas aparte demuestra la gran identidad que tiene a la hora de dirigir, por lo que me vi muy interesado en ver este nuevo trabajo por ser suyo y por el reparto que este tenía. En esencia tenemos a un sujeto que hace de conductor para ladrones, ellos entran a robar mientras se le espera afuera para escapar apenas salgan, y trabaja en esto al parecer por deuda y ya quiere salirse de este trabajo, por lo que tiene que realizar un último para poder finalmente salir. Suena como un concepto normal y perfectamente ya hecho, pero a esto agréguenle muchísima música y un poco de humor infaltable de Edgar Wright a la mezcla y voilà. Tenemos Baby Driver. De hecho, es una cinta que se nota que toma su inspiración de cintas como The Driver o Drive de Nicholas Winding Refn, en especial de esta última, pues habían frames que parecían ser referencias directas a escenas de dicha película, aunque con un tono mucho más juguetón, por decirlo de alguna forma, y menos seria. Tampoco trato de decir en todo caso con esto que sea una cinta que no se tome para nada en serio, al contrario, la atmósfera de esta se pone terriblemente densa en un momento fijo, y si bien uno puede decir por ejemplo, oh, ahora va a pasar algo malo, o puede predecir qué dirección tomará más o menos la atmósfera de la cinta, siempre está la inexactitud de qué es lo que va a pasar exactamente. Y ya llegando al último acto no tienes precisamente ni idea de cómo puede terminar todo. No es mentira cuando digo que quedé literalmente con la boca abierta por casi un minuto completo en ciertos momentos. De lejos el aspecto más destacable radica en la dirección, y con esto el nivel de coordinación de las cosas que vemos en pantalla. Ya mencioné antes que la cinta tiene muchísima música, pero no doy a entender bien que de hecho técnicamente es un film hecho a base de la música. Durante casi literalmente toda la duración hay alguna canción de fondo debido a que nuestro protagonista constantemente está escuchando, y no solo por estilo, sino que hay una razón de por medio, aunque obviamente está todo hecho para ser un festín de estilo. Y eso hace que constantemente en las persecuciones y secuencias de acción muchos elementos del fondo y sonoros se coordinen con la música. No trato de decir que este sea un musical, pero definitivamente es un elemento vital para que todo funcione y hace sentir a la película mucho más fresca. No todas las canciones, eso sí, tienen una conexión con lo que pasa a nivel argumental, como me gusta a mí que se haga a la hora de usar música no original, pero sí hay un número de canciones que lo hacen y bien. En todo caso no me quejo por este punto. La cinematografía también simplemente es un deleite visual como en cualquier película de Edgar Wright, pero creo que el trabajo hecho aquí debe ser quizás su más destacable plano secuencia que nos hacen recordar algunos de sus antiguos films, quizá con una que otra mini referencia, y otros de persecuciones que simplemente me dejan preguntándome cómo lo hicieron. Hay a veces expuestos ridículos niveles de coordinación en cosas que vemos en el fondo que son casi imposibles de ignorar y hacen más sorprendente todo a la hora de verla. Pero aún si ignoramos todos estos elementos técnicos de dirección, producción, etc., tenemos un thriller sumamente interesante como dije antes. Cae en uno que otro cliché del género, pero mayor parte lo sabe usar a su favor, por lo que este no es un problema mayor. Con respecto a los personajes, estos no tenían un grado de profundidad muy grande, de hecho eran todos prácticamente arquetipos y creo que algunos podrían haber sido profundizados más, pero gracias a las muy precisas actuaciones todos logran sentirse memorables y caracterizados a la perfección. Justamente todas las actuaciones estaban muy bien logradas. He oído quejas eso sí con respecto a la de Jamie Foxx, pero considero que hizo un buen trabajo. Hay también presentes un par de cameos y lo mejor es que estos son aprovechados de manera humorística, cosa que me llega a hablar del humor. No diría que esta película se pueda encasillar como una comedia específicamente, pero tiene hartos elementos del género. Como he mencionado ya varias veces, Wright se especializa en el área, por lo que creo que era de esperar. Así que uno ya de por sí puede esperar reírse más de un par de veces y al mismo tiempo estar interesado en el suspenso presente. Mi único problema vendría a ser la introducción de ciertas escenas que no mencionaré para no hacer spoilers, pero que repercuten en las escenas finales, y dichamente una de las escenas finales de por medio son escenas que simplemente sentí innecesarias o que se podrían haber desarrollado de lejos muchísimo mejor. Creo que eso es lo más que podría decir del largometraje de manera breve. Es altamente divertido e intenso, con personajes memorables y uno de los mejores soundtracks que he oído en mucho tiempo. Definitivamente es una película cuyos logros superan sus falencias, las cuales tiene. No es una cinta perfecta, pero aún así recomendaría encarecidamente verla. Es una de las más disfrutables que he visto en todo el año y me voy no sin antes darle un 8 de 10. Y espero paciente a tener la oportunidad de verla nuevamente. Espero les haya gustado el video, si ese es el caso puedes darle pulgar arriba y te invito a suscribirte y seguirme en redes sociales para estar atento a más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.